si te dijera que uno de los símbolos más antiguos y temidos de la astrología, el escorpión, podría ser clave para entender la Biblia? Solemos pensar en los signos del zodiaco en horóscopos, pero la tradición judeocristiana esconde una interpretación más oscura para Escorpio. No se trata de adivinar el futuro, sino de desvelar un conflicto cósmico profetizado desde el Génesis. Este animal, pequeño pero letal, es un protagonista silencioso en la gran guerra espiritual que define la fe. Acompáñame a desentrañar cómo Escorpio simbolizó fuerzas opuestas a Dios, desde la redención hasta el juicio final. Lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu forma de ver este signo zodiacal. En el corazón de la historia de la salvación, justo después de la caída, Dios pronuncia una sentencia eterna, una promesa de enemistad, una guerra declarada entre dos linajes. Y si un combatiente fuera Escorpio, olvida lo que crees saber. Hoy no hablaremos de compatibilidad amorosa ni rasgos de personalidad. Hoy exploraremos su rol como símbolo central del mal, la traición y un enemigo destinado a ser aplastado. Todo comienza en el jardín del Edén. En Génesis 3, tras el engaño de la serpiente, Dios se dirige al tentador. Establece una profecía fundamental, el protoevangelio, el primer anuncio de las buenas noticias. En Génesis, las 3:15, Dios declara: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa de un redentor. La simiente de la mujer, Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente, símbolo de Satanás. Pero es en la segunda parte donde algunos intérpretes han encontrado una conexión oculta con Escorpio. Tú le herirás en el calcañar. Imagina la escena, una lucha a muerte. Mientras la cabeza de la serpiente es aplastada, esta logra dar un último golpe, una herida en el talón. Aquí es donde el simbolismo del escorpión entra en juego. Pensemos en su anatomía. A diferencia de la serpiente que muerde, el escorpión ataca con el aguijón de su cola. Es un ataque por la espalda, un golpe traicionero. Ciertas tradiciones proponen una conexión astral. Al observar el cielo, veían la constelación de Escorpio persiguiendo a Ofiuco, el portador de la serpiente. Ofiuco, a su vez, parece estar pisando al escorpión. Esta danza cósmica es una representación de Génesis. Las 3:15, Ofiuco, como figura mesiánica, aplasta al escorpión, símbolo del mal, pero es herido en el talón. Esta herida en el talón se interpreta como una metáfora de la crucifixión. Satanás, a través de sus agentes, llevó a Jesús a la muerte. Fue un golpe doloroso. Sin embargo, como una herida en el talón, no fue un golpe definitivo. La resurrección de Cristo fue el golpe aplastante en la cabeza de la serpiente, su victoria total. Así, aunque la Biblia habla de una serpiente, la tradición ha visto en el escorpión ese ataque cobarde. Más allá del Génesis, el escorpión aparece literalmente en el Antiguo Testamento, y su reputación nunca es buena. Se le presenta como una criatura del desierto, un peligro mortal que representa las fuerzas hostiles y, a veces, incluso el castigo divino. En Deuteronomio las 8:15, Moisés recuerda el cuidado de Dios. Describe el lugar del que fueron rescatados a Nun, grande y terrible desierto, lleno de serpientes y escorpiones. Aquí, el escorpión es más que una amenaza biológica. Es parte de un paisaje que simboliza la prueba. Esta asociación con el castigo se vuelve aún más clara en un Reyes. Capítulo 12. Tras la muerte de Salomón, su hijo Robom sube al trono y el pueblo le pide que aligere sus cargas. La respuesta de Robom es un despliegue de arrogancia que sellaría la división del reino. Él declara: mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El mensaje era brutalmente claro. Si el gobierno de Salomón fue doloroso, el suyo sería insoportablemente agónico. Así, el escorpión se consolida como un emblema de dolor, opresión y castigo severo. Si el Antiguo Testamento establece al escorpión como un símbolo de peligro, el Nuevo Testamento
le da un giro dramático. Jesús no solo reconoce el poder amenazante del escorpión, sino que lo redefine como un enemigo vencido, un poder sobre el cual sus seguidores tendrían autoridad. El momento clave está en Lucas, las 10:19. A Jesús envía a 72 discípulos a predicar, y cuando regresan, están asombrados. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La respuesta de Jesús es contundente. He aquí os doy potestad de holer serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no promete un mundo sin peligros, promete la autoridad para pisotearlos. Serpientes y escorpiones son metáforas de las fuerzas del mal, poderes demoníacos, tentaciones y adversidades. Pisotearlos es un acto de dominio, una victoria total. Es la realización de la profecía de Génesis, pero ahora democratizada en la autoridad para aplastar al enemigo, es delegada a sus seguidores. Esta idea fue tan potente que los primeros padres de la Iglesia la desarrollaron. Tertuliano escribió: Scorpies, el antídoto para la picadura del escorpión. Tertuliano usa la imagen del escorpión para representar a los herejes, cuya picadura podía hacer dudar la fe. El Scorpies era el antídoto teológico, la verdad del Evangelio que neutralizaba ese veneno. De esta forma, el escorpión evoluciona, ya no es solo un peligro, sino un símbolo de toda la fuerza del enemigo. Pero, crucialmente, es un enemigo cuyo poder ha sido roto. La promesa de Jesús lo transforma. Si esta exploración del simbolismo bíblico te parece fascinante, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana desvelamos conexiones ocultas entre la fe, la historia y los símbolos que nos rodean. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías esta interpretación de Escorpio? ¿O qué otro símbolo te gustaría que exploráramos? Justo cuando creíamos que el papel del escorpión había terminado, el libro de Apocalipsis lo trae de vuelta. Aquí, el escorpión se convierte en un instrumento directo del juicio divino. En el capítulo 9 del Apocalipsis, Juan describe una visión terrorífica. Se abre el pozo del abismo, y de él emerge un humo que oscurece el sol. De este humo salen unas criaturas espantosas descritas como langostas, pero no son ordinarias. Juan dice que se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. Su aspecto es horripilante. Parecen caballos de guerra, con rostros humanos y cabello de mujer. Y lo más importante, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El tormento que infligen es tan insoportable que se describe como el tormento de escorpión. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir. Esta visión es profundamente simbólica. Estas langostas, Scorpion, son una plaga demoníaca, desatada sobre aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El poder del escorpión, su picadura, se convierte en la metáfora definitiva del tormento agónico. Un dolor que no trae el alivio de la muerte, sino un sufrimiento prolongado y consciente. El escorpión cierra su ciclo en la Biblia como un agente de plaga apocalíptica. Demuestra la terrible consecuencia de rechazar la protección divina. Hemos viajado desde el amanecer de la humanidad en Génesis hasta el crepúsculo del tiempo en Apocalipsis, siguiendo el rastro de una criatura aparentemente pequeña, el escorpión. Y lo que hemos encontrado es una narrativa teológica con una coherencia asombrosa. Vimos cómo, en la interpretación simbólica de la primera profecía, representa el ataque traicionero de Satanás. En el Antiguo Testamento, se consolidó como un emblema de peligro, hostilidad y castigo cruel. Con la llegada de Cristo, su significado se transformó. Se convirtió en un símbolo de las fuerzas del mal. Sí, pero de unas fuerzas sobre las cuales los creyentes recibieron la autoridad para holer y dominar. Finalmente, en la visión apocalíptica, el escorpión regresa como un agente de tormento salido del abismo, un instrumento del juicio de Dios. En la historia bíblica del escorpión, es la historia del mal mismo. Desde su primer ataque en el Edén,
pasando por su derrota en la cruz, hasta su rol en el juicio final. Lejos de ser un simple signo zodiacal, Escorpio es un poderoso arquetipo de la guerra espiritual. Nos recuerda la naturaleza de la traición, el dolor del conflicto y la promesa de una victoria final. La próxima vez que mires al cielo nocturno y veas esa constelación brillante con su cola curvada, quizás recuerdes esta otra historia, aún no escrita en las estrellas, para predecir tu futuro, sino para revelar una verdad eterna sobre la lucha entre el bien y el mal.